Estamos súper contentas con María Fernanda de poder compartir un poquito lo que nosotros hacemos aquí en Australia. Se ve en mi pantalla, ¿cierto? Sí. Perfecto. Sí, sí se ve. Bueno, antes de comenzar la presentación, me gustaría contarles un poquito sobre quiénes somos. Y bueno, Pablo dio una súper buena introducción, pero contarles un poquito más de qué es lo que nosotros hacemos y cuál es nuestro perfil, nuestro background, qué fue lo que estudiamos. Yo soy veterinaria, soy chilena, si es que lo notaron por mi acento. Estudié veterinaria en el sur de Chile y hace ya casi 8 años que estoy en Australia. Hice mi magíster en ciencia animal en la Universidad de Melbourne. Completé mi doctorado hace ya 2 años que terminé mi doctorado con la Universidad de Melbourne en el Centro de Bienestar Animal. Y hoy en día me encuentro trabajando, haciendo investigación en el Centro de Bienestar Animal y también hago clases de bienestar en las asignaturas de bienestar animal y ética, y bienestar animal y comportamiento, y algunas clases en las asignaturas más de veterinaria. Mi rol como línea de investigación es animales de producción, prioritariamente rumiantes. Trabajo mucho con ovejas y ahora estoy también trabajando con vacas de carne. Y estoy en un área que es súper interesante porque no lo vemos mucho como por el lado de veterinaria, que es entender los manejos que hacen los agricultores, entender por qué hacen cierto tipo de manejo y tratar de implementar mejoras en el manejo que hacen los agricultores para después lograr mejoras en el bienestar de los animales. Esa es un poco, en resumen, lo que yo estoy haciendo hoy en día en Australia. María Fernanda, ¿te gustaría, dar una pequeña introducción? Sí, gracias. Bueno, gracias también a todos por estar presentes y por la invitación que recibimos de Pablo y Carla. Muy parecido a Carolina, soy chilena, nací en Colombia, pero viví mucho tiempo en Chile. Estudié también medicina veterinaria en el centro sur de Chillán, o sea, de Chile. Y después de eso, después de haber trabajado un par de años como veterinaria, también decidí venir a estudiar un máster en la Universidad de Melbourne, donde comencé mi camino hacia la investigación. Y después de eso decidí hacer un doctorado también en la Universidad de Melbourne, también en el Centro de Bienestar Animal. Y me encuentro ahora en mis últimos meses de doctorado, preparando ya lo que es subir la tesis y esperando que después de eso seguir mi línea investigativa. Como el foco de mi investigación durante el doctorado ha sido nuevos métodos para medir el bienestar animal y también la salud de los animales de producción. Y eso les voy a presentar también un poco hoy. Super. Y contarles también un poco acerca del centro. Lo que están ustedes viendo en pantalla, se pueden ir a la página web del centro, donde hay mucha más información. Está, quiénes son los investigadores principales, los estudiantes y cuáles son las líneas investigativas. El centro es un centro de investigación que hace colaboración con otras universidades, universidades internacionales como la Universidad de Ohio en Estados Unidos, y también colaboración nacional con departamentos de agricultura australianos. Y tenemos un amplio rango de distintos expertos. Hay gente que se dedica a estudiar el comportamiento de los animales,
otra gente que más se enfoca a ver la productividad de los animales y gente que también es más experta en lo que es entender a las personas. Trabajamos con psicólogos también en el centro para complementar los estudios que nosotros hacemos con los animales. Y es súper importante tener como un equipo multidisciplinario en el centro para enriquecer mucho más el tipo de investigación que nosotros hacemos. Y en general el centro se enfoca en 3 líneas de investigación. Una es el comportamiento de los animales, la otra es la fisiología y del estrés en los animales. Se hacen mediciones de hormonas y sobre todo la medición de cortisol, que es la hormona más común de medir para medir los niveles de estrés en un animal. Y también la otra línea investigativa es más hacia la psicología humana y por qué la gente hace ciertas cosas, ciertos manejos en animales de producción, pero también en animales de compañía, porque hay personas que no tienen una tenencia responsable con sus mascotas y cómo podemos cambiar eso. Ok, eso en general con el centro y con nosotros, y ahora un poco más de lleno al tema de bienestar animal. Y me gustaría comenzar haciéndoles esta pregunta. Yo sé que no me pueden contestar, pero me gustaría que reflexionaran un par de segundos. ¿Qué significa bienestar animal para ustedes? Si pudieran definir bienestar animal en 1 o 2 palabras, ¿cómo definirían ustedes bienestar animal? Puede ser, esta pregunta es una pregunta que nosotros siempre hacemos a los estudiantes que están cursando asignaturas de bienestar animal o de ética en bienestar animal. Y es súper interesante porque es súper difícil llegar a un consenso. En general, las respuestas más comunes que nosotros tenemos son salud, un animal sano, es un animal en buen bienestar, productividad, un animal que está produciendo lo que debe producir, sobre todo cuando hablamos de animales de producción, obviamente, es un animal que está en buen estado. Y también hay gente que dice, bueno, comportamiento normal. Si se comporta normal, entonces quiere decir que el animal está en buen bienestar. Lo importante de entender es que no existe un consenso en la definición de bienestar animal todavía. Y el bienestar animal es una ciencia nueva. Lleva alrededor de 60 años empezó todo el tema de la ciencia de bienestar animal como tal, pero no es hace ya casi 30 años que realmente como que empezó el pic de estudios sobre bienestar animal. Entonces es una ciencia bastante nueva y ha sido muy difícil entre los científicos ponerse de acuerdo en una definición que todo el mundo esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en bienestar animal hay muchas cosas, muchos factores que van a influir en cómo nosotros percibimos bienestar animal. Factores culturales, factores socioeconómicos, factores religiosos. En India, por ejemplo, las vacas son sagradas y tienen una visión frente a esos animales muy distinta a lo que tendrían sobre ovejas, por ejemplo. También va a depender del tipo de animal que estamos hablando. Cuando uno pregunta acerca de bienestar animal y qué significa para esa persona, a veces uno tiene valores distintos, que es que pensamos en un animal de compañía, ¿cierto? Si pensamos en perros, en gatos, o pensamos en vacas, ovejas, o si pensamos en animales que son plagas, ratones, por ejemplo. Ahora bien, si bien no existe un consenso en la definición de bienestar animal, sí se han puesto de acuerdo en cierta medida los científicos, y la definición que la gente más ha estado de acuerdo es la definición oficial de la OIE,
que dice que el bienestar animal designa el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Es un poco difícil de entender esta definición así tal cual, pero lo que quiere decir esta definición es básicamente que que el animal está adaptándose al ambiente del que vive. Y usamos 3 preguntas en general se usan como para entender esta definición. Y estas 3 preguntas son claves, son como los 3 pilares de bienestar animal, y las usamos nosotros también para evaluar bienestar animal. Entonces, las preguntas que nos hacemos son, ¿está el animal en buen estado físico? Y esta pregunta, este pilar de bienestar animal tiene que ver con todo lo que es producción, salud. El siguiente pilar tiene que ver con la capacidad del animal de expresar su comportamiento de una forma normal. Y para eso nosotros hacemos la pregunta, ¿puede el animal realizar sus actividades normales? ¿Puede el animal, si es un animal, por ejemplo, que se maneja a nivel extensivo, como las ovejas que se manejan en un rebaño, pero en general en Australia, por ejemplo, se manejan afuera todo el año, en Chile también, los animales están siendo capaces de expresar ese comportamiento que es normal para ellos. Y la última pregunta, no es la última pregunta en el orden, pero otra pregunta que nos hacemos es si el animal se siente bien, cuál es el estado emocional de ese animal. Y un ejemplo que les tengo como para entender esto en una forma más aplicada es, primero lo importante de entender aquí es que estos pilares no son por separado. Estos pilares se van a superponer y obviamente si el animal no está en un buen estado físico, su estado emocional va a estar comprometido y puede ser que no pueda realizar sus comportamientos normales. Por ejemplo, en el caso de acá tenemos una cojera severa. Cuando un animal tiene una cojera severa, su estado físico está comprometido porque su estado de salud no está adecuado. Las cojeras son dolorosas, sobre todo las cojeras tan leves, tan severas, son dolorosas. Por lo tanto, el animal no se va a estar sintiendo bien, probablemente va a estar sintiendo mucho dolor. Y el animal, al estar cojo, no va a poder caminar de forma normal, no va a poder seguir al rebaño en forma normal, probablemente no va a poder comer en forma normal porque no va a poder moverse a lo largo del potrero para poder comer la cantidad necesaria que a lo mejor que necesita. Por lo tanto, en este caso, esta enfermedad está comprometiendo los 3 pilares más importantes del bienestar animal. Y es súper importante tener en cuenta que en el fondo, cuando evaluamos bienestar animal, usando estos parámetros, no es posible solamente enfocarse en un parámetro, no es lo adecuado solamente enfocarse en salud o enfocarse en si el animal está teniendo la posibilidad de expresar su comportamiento. Lo importante es tratar, y es lo que nosotros tratamos de hacer como investigadores en bienestar animal, tratar de abarcar los 3 pilares fundamentales para asegurarnos que el animal no solamente está sobreviviendo, sino que está teniendo una buena calidad de vida. Ahora bien, la definición de bienestar animal que tiene la OIE es una definición súper completa, abarca esos 3 pilares de bienestar animal que les contaba, pero es un poco difícil y compleja de entender si es que uno no tiene una gran experiencia con bienestar animal. Por lo tanto, hay otra forma de un poco explicar bienestar animal y comunicar bienestar animal a otras personas que quizás no lo van a entender
también. Y es súper bueno saberlo porque es algo que nosotros podemos usar como herramienta para comunicarles a otras personas que quizás no nos van a entender así tan bien, no tienen bienestar animal tan incorporado como un concepto importante de tener en cuenta. Y esta definición más simple, esta forma de mirar bienestar animal un poco más simple, la desarrolló la profesora Marion Dawkins, y básicamente es hacerse dos preguntas súper sencillas cuando vemos un animal o cuando estamos tratando de evaluar el bienestar de un animal. Y la primera pregunta es, ¿el animal está sano? Que tiene que ver con el pilar de salud, ¿cierto? Y la segunda pregunta es, ¿tiene el animal lo que necesita? Y vamos a ir desglosando estas preguntas y por qué son importantes. ¿Cómo determinamos si el animal está sano? Bueno, hay muchas formas. Nosotros como veterinarios, ¿cierto?, tenemos algunas herramientas que nosotros ocupamos, como un examen clínico general, pero también hay más técnicas mucho más avanzadas, más tecnológicas, y María Fernanda en un ratito les va a dar unos ejemplos mucho más claros. Pero a grandes rasgos, las cosas que podemos hacer son evaluar si hay presencia o ausencia de enfermedad en terreno, ¿cierto?, haciendo un examen clínico general en el caso de los veterinarios, o básicamente mirando al animal. Podemos observar también comportamiento, y para eso es súper importante saber cómo se comporta un animal y cuál es el comportamiento natural, para después ser capaz de entender cuáles son los comportamientos anormales de esa especie. Y también vemos productividad. Un animal que no está sano no va a producir lo que debería producir, y eso va a afectar la calidad del producto, pero también la productividad de la granja en general. Y hay varios estudios que se han hecho, sobre todo en lechería, en donde se ha visto que vacas que están estresadas porque tienen un manejo un poco más negativo en la granja, no sé, quizás los agricultores no le gritan cuando las mueven o las estresan al momento de que están en contacto con las personas. Son animales que tienen niveles de cortisol súper altos. El cortisol es la hormona del estrés, ¿cierto?, que se mide en general en investigación. Y cuando los animales están muy estresados, la calidad de la leche baja. Y cuando la calidad de la leche baja, eso se penaliza, ¿cierto? Se penalizan a los agricultores, y los agricultores al final del día terminan recibiendo menos dinero del que deberían. Ok. Hacerse la pregunta cuando tratamos de evaluar bienestar animal, ¿el animal está sano? Yo creo que es súper fácil de entender por qué deberíamos hacernos esa pregunta, ¿cierto? O sea, creo que es fácil entender por qué pensamos que bienestar animal es un reflejo de salud. Lo que no es tan fácil de entender es por qué es importante entender lo que el animal necesita. ¿Por qué nos importa entender qué es lo que quieren los animales? Y esta es una rama de bienestar animal que va creciendo cada vez más, porque no es solamente importante que el animal sobreviva, como dije, sino que hoy en día es importante entregarle a los animales una calidad de vida mejor. Preguntas que tenemos que hacernos para entender qué es lo que el animal necesita. Acceso a agua limpia. Los animales necesitan agua limpia, hay que preguntarse si es que tienen acceso fácil. Acceso a protección. Mucha gente piensa, sobre todo pasa aquí en Australia, que las ovejas, por ejemplo, que se manejan extensivamente, no necesitan
mucha protección del sol o del frío, porque son animales que están acostumbrados a vivir afuera, por lo tanto la gente no se preocupa de implementar ese tipo de cosas, pero cuando se han hecho estudios, se ha visto que las ovejas sí realmente buscan protección, buscan espacios que estén protegidos del sol, del frío, es lo que ellas quieren. Y los animales que tienen lo que ellos necesitan y lo que ellos quieren, son animales que en el fondo van a adaptarse mucho mejor a su ambiente y van a estar mucho mejor, van a producir mucho más. Van a estar más sanos también. Por eso es súper importante entender qué es lo que quieren los animales para poder nosotros entregarle lo que los animales necesitan. Hay animales, bueno, las ovejas también es otro ejemplo de que les gusta estar con otros animales y necesitan ese comportamiento de rebaño, las vacas, las ovejas. Los cerdos también son animales que les gusta estar con sus pares, pero hay otros animales que no, que prefieren estar más aislados. Hay animales, los caballos, por ejemplo, que sí les gusta estar con ciertos caballos, pero quizás no les gusta estar cerca de otros, porque, no sé, personalidades no se llevan bien. Y entender eso es súper importante, porque poner animales juntos que no se relacionan bien, estresa a los dos animales. Aquí les dejo este es un estudio que se hizo hace poco en el Centro de Investigación de acá de la Universidad de Melbourne. Y en este estudio básicamente se les entregó a cerditas, a cerdas que estaban a punto de preñar, se les entregó alfalfa. Se les entregó 1 kilo de alfalfa al día, 2 días antes del parto hasta el destete, que son aproximadamente 28 días. ¿Por qué? Porque las cerdas tienen la necesidad de hacer una especie de nido antes del parto para poder tener a sus lechones, pero en los sistemas de producción modernos no se les entregan esos recursos. Las cerdas, no sé si ustedes han visto la producción de cerdos, las instalaciones, pero las instalaciones son súper básicas y hoy en día se están haciendo más avances aquí en Australia, pero en general las instalaciones son súper confinadas, es una jaula pequeña donde la cerda puede dar solamente un paso para adelante y un paso para atrás, porque la idea es proteger a los lechones. Y en ese tipo de ambiente la cerda no tiene la capacidad de realizar comportamientos que para ella sí son súper necesarios. Que cuando está preñada necesita realizar este comportamiento de nido. Y se vio en este proyecto que cuando se le entrega ese recurso a las cerdas realizan mucho más comportamientos maternos, que es súper importante para la sobrevivencia de los lechones. Las cerdas, porque están realizando este comportamiento más materno y porque están mucho más ocupadas de la alfalfa, digamos, y de manipular la alfalfa, realizan menos comportamientos anormales, que en la producción de cerdos se ha visto que las cerdas se aburren en estos ambientes tan como sin ningún enriquecimiento, tan básicos, se aburren y empiezan a morder las instalaciones y empiezan a realizar estereotipos. Y al proveerles de alfalfa, eso se redujo, esos comportamientos anormales se redujeron significativamente. Y aparte, las cerdas a las que se les entregó alfalfa, al final del día tuvieron muchos más lechones que sobrevivieron y muchos más lechones al destete. Entonces, este es un claro ejemplo de por qué es importante entender cuáles son los comportamientos que los animales necesitan realizar para que en el fondo nosotros podamos implementar estrategias de manejo y entregarles los recursos necesarios a esos animales.
¿Por qué el bienestar es importante? Bueno, creo que lo he dicho, pero básicamente porque engloba el concepto que es súper importante hoy en día, que es la sustentabilidad en agricultura. Y existe hoy en día un concepto que se llama One Welfare, que es como un bienestar animal, o sea, un bienestar, que en el fondo engloba el bienestar de las personas, el bienestar de los animales y el bienestar del ambiente. Y todo eso está interconectado. Animales que están con un buen bienestar son animales que van a estar más saludables, que van a producir más, se van a enfermar menos, por lo tanto van a necesitar menos tratamientos con antibióticos. Por lo tanto, se generan menos resistencia antimicrobiana para esos animales. Lo que influye también en la calidad del producto. Animales estresados van a generar muchos más niveles de la hormona cortisol, que es la hormona del estrés, y la hormona del estrés genera un montón de cambios en la carne, en la calidad de la carne. Tenemos el ejemplo del cerdo, donde se genera la carne que es pálida, suave, exudativa, o oscura, firme y seca. Son cambios en la calidad de la carne que ocurren por cambios físicos y hormonales en los animales, que en general vienen porque se producen porque los animales están estresados. También cuando los animales están estresados, no tienen un buen bienestar, puede ser también porque la gente no los maneja bien. Y cuando el animal no percibe a los humanos como algo positivo, es muy probable que ese animal, al momento de ser manejado por un humano, no reaccione bien. Esté estresado, reaccione abruptamente, y eso puede generar consecuencias como heridas para los agricultores. Pues es súper riesgoso manejar un animal que está estresado. Para los veterinarios, para los agricultores, para la gente que trabaja en la granja. Entonces, nosotros también en el centro, una de las cosas que promovemos es un buen trato a los animales para tener menos animales estresados, y al momento de manejar esos animales no se generen o haya menos riesgo de heridas o de problemas de seguridad para los agricultores y para los trabajadores. También eso es súper importante, porque si la gente trata mal a los animales y no sabe manejarlos, puede ser que uno haya hecho un trabajo fundamental y maravilloso en la granja, pero incluso en el matadero, si las personas no tratan bien a los animales, se pueden generar daños en la canal, moretones, heridas, que todo eso al final del día genera daño en la calidad del producto y penaliza, ¿cierto?, el precio de la carne que al final del día recibe el agricultor. Entonces, bienestar animal es un concepto súper amplio y que nos compete, la verdad, que a todos. Y con eso le dejo el paso a mi compañera, que les va a hablar un poquito más a fondo de los tipos de investigación que nosotros hacemos en el centro. Y también hablar un poquito más sobre específicamente el doctorado que ella está haciendo hoy en día. Listo. Muchas gracias, Carolina. Como mencionó Carolina, entonces yo voy a seguir mencionando los trabajos que nosotros hacemos en el centro, todos los estudiantes y académicos del centro, y cómo eso está enfocado en cómo medir el bienestar animal. Entonces, como mencionó Carolina, el bienestar animal incluye muchos factores que no funcionan aislados, sino que
están relacionados unos con otros. Pero, entonces, asimismo, como está influenciado por muchos factores, estos mismos factores se ocupan para medir el bienestar animal en las granjas o en cualquier sistema productivo. Entonces, como mencionó Carolina, la producción, que se va a ver claramente afectada por el bienestar animal. Entonces, si tenemos, por ejemplo, las vacas de leche, si sabemos que tienen un promedio de producción diario y de un momento a otro deja de producir esa cantidad, o por ejemplo, en los sistemas de granjas de leche que son automáticos, donde las vacas van voluntariamente a ordeñarse, y de un momento a otro, de un día a otro, una vaca específica dejó de ir a ordeñarse voluntariamente, inmediatamente el manager o el que dirige la granja va a saber que algo pasa con esa vaca, y generalmente lo que hacen, ven la cantidad de leche que están produciendo, si disminuyó, suponen que algo pasó, la separan, llaman al veterinario y ven qué está pasando con ella. Asimismo, en la investigación se miden factores de producción como indicadores de cómo está el bienestar animal. También la salud, obviamente, si se ven daños en la piel, si el animal se ve decaído, si existe fiebre o cualquier signo de mala salud, también se va a tomar como que el bienestar del animal ha sido comprometido. Por otro lado, los cambios fisiológicos, uno de los más comunes es el cortisol, donde se miden los niveles de cortisol, y si estos están muy altos, se asume o se cree que el animal está estresado por distintas razones, y se puede identificar si es un estrés agudo o crónico, muchas veces con este cortisol, pero también se puede ocupar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal de los animales como indicadores de que algo está pasando con el animal y de que su bienestar ha sido afectado. Otro de los métodos muy comunes para medir bienestar animal, sobre todo en investigación, es el comportamiento animal. Entonces, más o menos, como mencionó Carolina, nosotros sabemos cuáles son los comportamientos comunes de una especie en general, y si se ve que estos comportamientos cambian, se tiene que averiguar qué es lo que está pasando, y se toman distintos indicadores de este comportamiento animal y se clasifican para saber qué es lo que está afectando a estos animales. Este es un ejemplo de un estudio que se está haciendo en el centro de la universidad. Es de una estudiante de doctorado también. Ella, por ejemplo, está viendo cómo reaccionan las ovejas a un estímulo, que puede ser un humano o un objeto nuevo en su espacio, y ver qué tanto reaccionan a este estímulo. Por ejemplo, al humano, qué tanto se acercan, si se ven muy asustados apenas entra el humano, o lo mismo con el objeto. Esto puede estar relacionado con qué tan habituados están a este estímulo como el humano, y también si son muy, como que si reaccionan mucho a estos estímulos. Esto puede estar relacionado con que, como ya dije, no están habituados, pero también con su nivel de estrés o la reacción que tienen a distintos estímulos de estrés. Por otro lado, si ven este video, perdón, le voy a quitar el... Si ven estos dos videos, este es otro estudio de una estudiante de doctorado del centro. Ella lo que está viendo es cómo en la interacción con humanos desde muy jóvenes cambia la reacción que tienen hacia los trabajadores ya en una etapa más avanzada. Y se ha visto cómo mejora, o sea, ese manejo previo, cómo mejora y cómo ayuda a que el manejo más tarde sea mucho más fácil. Tenemos que considerar que
los cerdos, ya cuando están más avanzados de edad, son muy pesados, muy difícil de mover. Entonces, ayudaría mucho a los trabajadores si ellos se mueven fácilmente y no si tenemos que empujarlos bruscamente. Ayuda al trabajador y obviamente también el animal tiene un menor nivel de estrés cuando esto está pasando. Asimismo, hay María distintos... Fernanda, ¿Sí? perdón, ¿estás compartiendo la pantalla? Sí, ¿no se ve? Sí, parece que no. ¿Puedes compartirla de nuevo? Ah, sí, déjame. Claro. ¿No la ves? No, pero puede ser. Ya, sí, ahora sí. Nosotros sí. Perdón. Sí, sorry. Sí. Perdón. Y aquí, perdón. Entonces, como les mencionaba, así como estos estudios, hay otros estudios en los que observan específicos comportamientos para ver cómo se encuentra el animal. También se ve las reacciones que tienen a distintos estímulos para relacionarlo con el temperamento del animal, el cual ha sido relacionado obviamente a su comportamiento, si pelean muchos con otros animales, si son muy agresivos con los humanos, pero también se ha visto que el temperamento afecta a la producción o de leche o de carne o cómo ganan peso, etc. Entonces, por ejemplo, en un estudio previo durante mi magíster se vio que el temperamento de los animales, viendo cómo reaccionan al estrés, estaba relacionado también con cómo disminuían la producción de leche cuando había muy altas temperaturas. Entonces, no solo es cómo reaccionan al estrés de un estímulo como la persona, pero también al estrés por el calor. Y entonces eso ayuda a la producción a saber qué animales son los que reaccionan mejor y qué genética les conviene tener más en la producción. Otro ejemplo es que se ha visto el comportamiento de los animales cuando se les infecta la piel con algún parásito, y se ha descubierto que si uno observa el comportamiento, su cambio de comportamiento, se podría detectar esta infección desde muy temprano estado. Pero generalmente eso no pasa y solo se detectan estos animales cuando ya no les queda lana o pelo en el cuerpo. Entonces, pero si bien se sabe que observando el comportamiento podemos llegar a muchas conclusiones y ayudar mucho al estudio del bienestar animal, tenemos una gran limitación, que es el tiempo que esto requiere. Entonces, observar todos estos videos o observar a los animales todos los días es una cantidad de tiempo considerable y generalmente en las granjas los trabajadores no van a estar todo el día observando cómo se mueven o cómo reaccionan. Entonces, la idea es llegar a una forma práctica de cómo hacer esto, ya sea el comportamiento o otras variables como los cambios fisiológicos. Entonces, aquí es donde el estudio que estamos haciendo como parte de mi doctorado se focaliza, es en el uso de nuevas tecnologías para medir el bienestar animal y la salud de los animales también. Entonces, lo que se ha visto es que mucha de esta tecnología, como la infrarroja o el análisis de video automáticamente, ha servido mucho en humanos y también de alguna forma en ciertos estudios que han comenzado en animales para ver, por ejemplo, si hay inflamación, si hay fiebre, cómo se mueven los animales, si hay cojera. Han creado ciertas tecnologías en donde puedes grabar al animal y automáticamente detectar estas cosas. Y en los humanos también se ha ocupado mucho para medir
respuestas fisiológicas como respiración y frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué pensamos nosotros y qué queríamos hacer? Era ver si podíamos ocupar estas nuevas técnicas para medir frecuencia cardíaca, temperatura del animal y respiración, frecuencia respiratoria, para ver si podíamos detectar o los niveles de estrés de los animales, cuando eran enfrentados a un estímulo, o cambios fisiológicos que nos pudieran indicar que los animales estaban enfermos y poder detectarlos en una temprana etapa y no cuando ya están muy graves. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fue implementar lo que se ha visto en algunos estudios en animales, pero también en humanos, y poder grabar a los animales con videos normales y con termales, y poder analizar la temperatura, como ya dije, que se hace con la infrarroja, y se analiza alrededor del ojo, porque alrededor del ojo es donde se ha visto que el ambiente influye menos y ha estado mejor relacionado con la temperatura rectal o vaginal. La frecuencia respiratoria también se hace con infrarred, pero en vez del ojo se analiza los cambios alrededor de la nariz, porque si ustedes pueden ver en ese video, cuando respiran, el aire caliente que sale va a cambiar la temperatura y podemos contar los movimientos respiratorios. Y la frecuencia cardíaca se hace con un video normal y se analiza los cambios de luminosidad que ocurren en la piel debido al palpitar del corazón o al flujo de la sangre. Entonces, considerando esta nueva tecnología que decidimos ocupar, queríamos ver primero si podíamos medir el estrés que los animales sufren justo antes del matadero, en la granja justo antes del transporte y al llegar al matadero justo antes del proceso del matadero. Entonces nuestra hipótesis era que a medida que aumenta el estrés en el animal, va a aumentar la temperatura, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, y asimismo va a aumentar, por lo que ya se ha visto en muchos estudios, es que el estrés del animal, de la vaca o del cerdo, va a afectar la calidad final de la carne. ¿Por qué? Porque va a aumentar o a subir el pH final de la carne y asimismo va a afectar el color de la carne. Generalmente en beef se considera que si es muy oscura es de mala calidad y que si el pH final es muy alto también va a dañar la calidad de la carne. Entonces lo que pensamos, la hipótesis que teníamos era que si aumentaban las frecuencias fisiológicas, también se iba a haber un aumento en el pH o el color de la carne y que esto iba a estar reflejado en el sabor, el color y el olor y todo lo sensorial de la carne. Entonces lo que hicimos fue grabar a los animales antes de que fueran al matadero, después en el matadero, y medimos estas variables y las comparamos con la carne, viendo que sobre todo la temperatura que pudimos medir en el ojo estaba relacionada con la calidad final de la carne. ¿Qué nos indica esto? Obviamente que podríamos ocupar esto para monitorear los animales, saber en qué estado están y poder controlar cómo se manejan los animales en el matadero para disminuir el estrés de los animales, para obviamente que tengan, como que no sufran durante ese periodo, y además que la carne o el producto final no se vea afectado. Después de ver esto,
también decidimos ocupar estas mismas técnicas para ver si podíamos grabar a los cerdos y ver, porque en Australia las enfermedades respiratorias bajan mucho las ganancias de la producción en cerdos. Y entonces se quería ver si podíamos ocupar esta técnica para detectar a los cerdos enfermos mucho antes de lo que se hace ahora. Lo que pasa ahora es que un par de cerdos están enfermos, nadie se da cuenta, se enferma la mayoría y en cosa de horas se muere una cantidad impresionante de los cerdos que están en el galpón o en la producción. Entonces, lo que se busca es poder detectarlos antes para poder salvar más cerdos y obviamente que no haya tanto sufrimiento en los cerdos y no haya tantas pérdidas económicas. Entonces lo que hicimos fue grabarlos antes cuando estaban sanos, después se les inoculó la enfermedad y los grabamos cuando estaban enfermos para detectar qué tanto antes nosotros podíamos decir estos animales están enfermos en comparación con las observaciones de los trabajadores en la granja. Lo que observamos fue muy interesante porque ya que estaban inoculados sabíamos que el periodo iba a ser alrededor de 24 horas para que se enfermaran y la gente de la farm los estaba observando cada 2 horas. Al mismo tiempo nosotros conseguimos estas imágenes y vimos cuánto antes nosotros podíamos ver cambios significativos en las respuestas fisiológicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la temperatura del ojo y en la frecuencia cardíaca, los cambios fueron muy temprano, un poco antes de las 10:30, nosotros ya pudimos ver cambios. En cambio, el personal de la granja solo detectó que estaban enfermos a las 2:30 de la tarde, cuando ya tuvieron que tratarlos, y obviamente hay unos que ya no se logran mejorar. Entonces, solo en este estudio pudimos detectar hasta 6 horas antes la enfermedad. Después repetimos un estudio más grande, donde los animales no fueron infectados, sino se infectaban naturalmente como pasa en la producción, desde la semana 12, y los grabamos constantemente y nos dimos cuenta que podíamos detectar los enfermos hasta 2 días antes. Esto significa que no se enferman tanta cantidad de cerdos, de que no se tiene que administrar tanto antibiótico y obviamente que la severidad a la que va a llegar su enfermedad y la cantidad de cerdos enfermos va a ser menor. Entonces, esto, a pesar de que está en una etapa muy temprana de investigación, indica que podría ser una forma de monitorearlos continuamente sin la necesidad de alguien observándolos a cada rato, y esto podría mejorar económicamente la producción y también el bienestar animal, como constantemente, o sea, podría dar una alarma antes de que el animal esté sufriendo mucho, y podría ser tratado a tiempo. Entonces, después de ver como un ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo en el centro, queríamos en realidad cerrar esto como para mencionar cómo ha sido afectado el bienestar animal durante todo este tiempo del coronavirus, cómo la cuarentena o la situación en la que estamos viviendo ha afectado el bienestar animal. El transporte de los animales vivos ha sido siempre una controversia y se sabe que genera un estrés muy grande en los animales y cada vez se trata de mejorar más. E incluso se han determinado los tiempos máximos donde los animales tienen que ser transportados. Dentro de esto, por el cierre de ciertas fronteras, sobre todo en Europa y también en Latinoamérica, el tiempo de transporte se ha alargado porque tienen que esperar mucho tiempo en la frontera, y entonces ese tiempo máximo que tenían que estar en el camión
se ha aumentado mucho, incluso en los países europeos han pedido que los animales no sean transportados por este problema. También todo el problema del coronavirus ha generado que los insumos como vacunas o medicamentos, alimentos, hayan reducido en ciertos países porque viajan de un país a otro y no se ha podido generar esa importación o exportación, y eso ha afectado mucho el bienestar de los animales en su salud y nutrición. También la disminución de los trabajadores cuando se enferman o cuando tienen que cuidar a sus hijos ha generado problemas obviamente en las granjas y también en los mataderos. También muchos mataderos donde ha habido gente infectada se han cerrado. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos una cantidad gigante de mataderos que se tuvieron que cerrar y no había dónde mandar los animales. Entonces pasó mucho que tuvieron que eliminar los animales de cualquier forma, o sea, les disparaban o los mataban con gases. Entonces nadie controlaba cómo esta muerte ocurría, lo cual nadie se preocupó qué tanto sufrían los animales en ese momento. Entonces ha sido afectada de distinta forma. Eso. Y yo creo que este es un punto súper importante, el último, que es un poco de cuáles son las estrategias que nosotros tenemos para mitigar el sufrimiento animal en estos momentos que son difíciles para todos. Que generalmente el bienestar humano sobrepasa lo que es el bienestar animal. Y los animales quedan un poquito más de lado. Y los protocolos que existen hoy en día en el mundo sobre eliminación de animales de grandes cantidades cuando estamos en problemas de enfermedades infecciosas son súper controversiales. Y uno súper tangible es la eliminación de cerdos, que se hace con restricción de ventilación. O sea, básicamente para poder matar esa cantidad o eliminar esa cantidad de pollos y de aves que se alojan en galpones de 10.000 aves, la única forma eficiente de hacerlo y rápido es cortándole la ventilación a esos animales, pero eso tiene consecuencias de sufrimiento animal súper grandes que uno tiene que considerar al minuto de realizar este tipo de estrategias de eliminación de animales. Eso pues, sí, Pablo, ¿no? Sí, eso solo queríamos dar nuestros datos en caso de si alguien tiene una pregunta después de esto o le interesa saber más de lo que se hace en el centro. Muchísimas gracias por la presentación, estuvo súper interesante. Poco a poco empiezan a salir las preguntas. Marco Mesía nos hace una pregunta en matadero, tanto como en bovinos como en ovinos. ¿Cuál es el método en el cual el bienestar animal se ve menos comprometido? Yo podría... no sé. Dale. Lo que vi en estos estudios en bovinos, obviamente se han ido tratando de mejorar las formas, como ya mencioné, de transporte, disminuir el tiempo de transporte, también en la forma, cuando llegan al matadero, es la mezcla entre animales, porque como mencionó Carolina, si no se conocen, eso genera un estrés ya de como llegar a un grupo nuevo. Entonces están tratando de que no haya esta mezcla de animales, de que estén el tiempo menor posible en el matadero, pero que al mismo tiempo tengan un periodo de reposo después del transporte. Entonces se tiene que controlar mucho de a qué hora llegan, cuánto tiempo van a estar en el matadero antes de pasar por el proceso. También, obviamente, han ido mejorando las formas en que se mueven los animales, porque como ustedes saben, antes era muy común lo eléctrico para que se movieran. Ahora eso en muchos países ha sido bloqueado por ley, pero obviamente en otros sigue pasando. Obviamente con la excusa de que esto daña la carne también, pero obviamente genera un estrés mayor en el animal.
Entonces, se han ido mejorando de a poco las formas en cómo ellos la experiencia que ellos tienen en el matadero, pero obviamente hay muchas otras cosas que mejorar. O sea, cuando nosotros estábamos grabando en el matadero, el ruido que había en el matadero era impresionante, las cadenas, la gente. Entonces, obviamente todavía hay cosas que mejorar como eso, de que el movimiento de los animales no sea tan brusco, de que no haya tanto ruido, ojalá pasen lo menos posible en los corrales y todo eso. Todavía queda mucho por investigar. El transporte es una de las grandes cosas que se está investigando, pero ahí vamos. Sí. Otra cosa que me gustaría agregar, que es súper controversial también el tema del proceso en sí en el matadero. ¿Por qué? Porque existe, bueno, depende de la especie, ¿cierto? Diferentes técnicas. La bala captiva para bovinos, pero también, sobre todo aquí en Australia, el problema que tenemos es que hay un fuerte tema ético-religioso. En Latinoamérica no lo vemos tanto, de hecho en Chile no es algo que sea muy común, pero acá en Australia los mataderos halal son súper comunes, y eso es una técnica distinta de faenar animales. Y es una técnica que se ocupa porque es una técnica religiosa, y ciertas religiones solamente pueden consumir ese tipo de carne que ha sido faenada usando una técnica halal. Otros solamente pueden consumir alimentos que han sido con una técnica kosher, y distintos tipos de faenar a un animal también tienen ventajas y desventajas sobre el bienestar animal. Algunas técnicas son más rápidas que otras, técnicas de sangrado más rápidas que otras, técnicas de inconsciencia del animal más rápidas que otras, y eso es un debate súper fuerte, y cuando estamos hablando de temas religiosos es súper difícil también tratar de cambiar técnicas de manejo, que también hay que tener en consideración. Perdón, y en lo mismo que se me olvidó mencionar, también hay estudios, por ejemplo, en los bovinos, acá se ocupa eso de insensibilizarlos antes de el desangrado, pero se han visto estudios en cuanto ese como disparo o el golpe que le tienen que hacer tiene que ser muy certero, pero se han visto que hay mucho porcentaje en el que el trabajador no lo hizo ni con la presión precisa ni en el lugar preciso. Entonces estos animales reciben este golpe que es muy fuerte, pero no quedaron inconscientes, sufrieron ese dolor y después tuvieron que tener un segundo o tercero. Entonces también es capacitar muy bien a esta gente para que realmente lo hagan bien y queden insensibilizados con uno solo y no tengan que pasar el dolor de 2 o 3. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Carla Rodríguez. ¿Han hecho ensayos en ovinos? Ya que en Australia es uno de los primeros exportadores de ovinos en pie, especialmente a país del Medio Oriente. ¿Ensayos de qué, perdón? Ovinos. ¿Pero en qué sentido? ¿De qué? En medir, no sé si Carla nos puedes complementar un poco la pregunta. Yo tenía, hasta que Carla nos complemente la pregunta, yo tenía otra pregunta. Aquí se vende muchísimo el tema de huevos de gallinas felices, pero a mí me parece un poco marketing. Quería saber si existe algún tipo de certificación o de lineamientos comunes que me pueden avalar que un producto sigue un proceso de bienestar animal o no, especialmente aquí se ve mucho en huevos, pero como digo, yo siento que eso es puro marketing, no sé, pero siento que es puro marketing. Sí. ¿Te parece si contesto yo y después complementa María Fernanda? Sí. Esa es una pregunta súper buena, Pablo, y es un tema súper controversial, porque acá el tema de los huevos también.
En los supermercados tú puedes encontrar huevos felices, huevos súper felices, huevos en caja pero siguen siendo felices. El tema de los supermercados y el marketing que hacen los supermercados es súper potente y confunde mucho a los consumidores. Ahora bien, ¿por qué? Porque el tema de que los animales sean capaces de expresar su comportamiento natural es un tema ético que nosotros como consumidores le ponemos mucho valor al bienestar animal. Por lo tanto, es una cosa que a nosotros nos hace sentir bien como consumidores. El problema es que las leyes no son claras. Los estudios todavía se están haciendo como para determinar qué es lo que quieren las gallinas, en este fondo, que son las que ponen los huevos, ¿cierto? Una de las cosas que nosotros comentábamos en la presentación es que es súper importante saber qué es lo que quiere el animal. Y nosotros pensamos, quizás, muchas veces ponemos nosotros lo que nosotros inferimos que el animal quiere, que a las gallinas les gusta salir, y les gusta salir y explorar y hacer su comportamiento natural. Tenemos que tener muy en cuenta que la genética que hemos usado a lo largo de todo este tiempo para llegar a la gallina que pone los huevos que usamos en estos pontones gigantes de 10.000 gallinas, es una genética distinta a la gallina que sale, que era antiguamente que le gustaba salir, o es la gallina que tiene la gente 2, 3 gallinas en su jardín. Son animales que quizás no les gusta o tienen miedo, y en el fondo las leyes todavía son súper ambiguas en ese sentido, porque dicen, bueno, una gallina feliz o un huevo feliz que se puede hacer el marketing en el supermercado es aquella que en la granja se les da la oportunidad de salir. O sea, básicamente tienen una puerta y tienen la posibilidad de salir. Pero no se evalúa si es que realmente esas gallinas ocupan el área que se les da. Y lo otro que no se sabe bien y que no hay lineamientos, por lo menos aquí en Australia todavía está en pañales, es cuál es la calidad de ese ambiente externo que se le da a las gallinas. O sea, ¿es solamente tierra y salgan a jugar en la tierra? ¿Tiene sombra? Las gallinas tienen predadores y son asustadizas de los predadores, entonces se les provee áreas de refugio en donde ellas puedan estar afuera pero protegidas, se sientan protegidas. ¿Qué pasa en los días de extremo calor? ¿Qué pasa en el día de lluvia? Sí se ha visto que hay una mejora. Los animales que tienen acceso afuera y que lo usan y que es una calidad buena para ellos, sí tienen mejor calidad de pata, sí tienen mejor calidad de pluma, pero hay muchos factores que juegan ahí en que eso esté bien. O sea, como que el manejo de los animales es mucho más importante, yo creo, que lo que estamos hoy en día, que es básicamente abrirles la puerta y a ver si es que ellas salen bien. Total, yo puedo hacer el marketing con mis huevos. Es una pregunta súper importante y yo creo que lamentablemente hoy en día todavía estamos en pañales con el tema de la ciencia y con el tema legislativo. Gracias. Ya, tenemos, complementó la pregunta Carla, nos dice, hablaba sobre ovinos y nos indica estudios sobre bienestar animal, desde el transporte hasta el faenamiento. Me interesa saber, porque no se ha aplicado en ovejas específicamente en Australia, si es uno de los primeros países exportadores de esta carne. No sé si, Caro... Sí, espérate, ¿me puedes repetir por favor la pregunta, Pablo? Nuevamente las dos partes de la pregunta. ¿Se han hecho ensayos en ovinos, ya que Australia es uno de los primeros exportadores de ovinos en pie, especialmente en el Oriente? Y estos estudios han sido sobre bienestar animal, específicamente transporte hasta faenamiento. Sí. Hay estudios, no muchos. Es un tema súper difícil
porque nosotros para poder hacer estudios necesitamos financiamiento, ¿cierto? Los trabajos son súper caros y lamentablemente el exporte es un tema súper sensible para la industria, es un tema, es una empresa súper lucrativa, entonces ha sido complicado encontrar el financiamiento adecuado para poder hacer estudios válidos con respecto a bienestar animal. Pero sí se han hecho, y de hecho hace 2 años atrás salió un reportaje súper fuerte en la televisión australiana sobre las pobres condiciones de bienestar animal en que se encontraban los animales que se exportan al Medio Oriente. ¿Cuáles son los principales problemas que hay? Que estos animales, cuando se transportan desde Australia, la temperatura, el cambio de temperatura que ellos sufren desde Australia hacia el Medio Oriente es muy fuerte, porque en el Medio Oriente están en verano. Entonces cambian de una temperatura de 20 grados a 40 en barcos que no tienen la ventilación adecuada, que no cumplen muchas veces con la cantidad de animales por metro cuadrado, y no se monitorea tan seguido como se debería hacer. Entonces, sí se sabe, y los estudios se sabe súper bien cuáles son los problemas de bienestar, y existe todo un debate hoy en día en que se debería eliminar la exportación de animales vivos a otros países. Pero yo creo que el desafío que existe es encontrar el financiamiento adecuado para poder implementar los cambios, o encontrar el apoyo necesario para que la industria cambie. Y el debate que existe hoy en día es que no se deberían exportar animales vivos, sino que lo que se debería hacer es faenar esos animales en Australia y exportarlos como carne al Medio Oriente. Pero es súper complicado porque el poder económico es lo que realmente limita que nosotros como bienestar animal podamos llegar a esa industria a proponer mejoras, lamentablemente. Sí, perdón, quería decir un poquito de la anterior y un poquito de esta, solo un poquito porque la Carolina ya como que dijo la mayoría, y totalmente de acuerdo. Lo de las gallinas, yo creo que como dice Carolina, es una cosa de marketing, y sonó muy bonito al principio, como que, bueno, dejémoslas libres en el verde, todo bien, pero nunca se estudió o nunca se pensó en ese momento, claro, qué tan felices realmente están ellos afuera, las enfermedades que obtienen afuera, parásitos, los depredadores. Entonces, hay como dice Carolina también, estamos en pañales en cuanto a saber si realmente eso es lo bueno o malo, y han habido conferencias en donde ni los expertos saben decir si al final los huevos felices son realmente felices o no. Entonces falta mucho y ojalá se haga mucho en cuanto a eso. Pero y en cuanto a esa pregunta de que si hay instituciones o organizaciones que fiscalizan estas cosas, por lo menos en Australia hay algunas organizaciones en bovinos de carne, en todo, en que el producto está, o la granja está fiscalizada, y si pasa estos estándares, se le pone la etiqueta. Pero obviamente en lo de los huevos, como falta mucha investigación, ¿qué realmente puedes fiscalizar si todavía no está claro qué es lo que tienes que fiscalizar? Así que yo creo que todavía, aunque hayan una de estas etiquetas de que sí, realmente son felices, falta mucho camino que recorrer para realmente decirlo. Y en cuanto a lo de las ovejas, como Carolina dice, yo creo que hay industrias que son un poco más abiertas que otras a hacer investigación. Yo diría que los cerdos son uno de los que aportan mucha investigación y están abiertos a hacer cambios.
un poco bovinos de carne también, pero las ovejas por alguna razón hay poco de lo que se ha podido hacer en matadero mismo también. O sea, se ve esto del transporte, pero ¿qué pasa con el proceso también? Es muy poco el estudio que se hace en eso. No sé si es por lo que gana la industria o qué tan abiertos están ellos a hacer investigación. Sí, yo creo que ese es un tema súper importante a considerar en todos los países también, y en fondo nosotros para poder hacer cambios e implementar cambios en bienestar animal tenemos que trabajar a la par, tenemos que abrir los canales de comunicación con la industria, porque aislados en un centro aparte, nosotros en el centro sí tenemos la fortuna de trabajar en colaboración con industrias, estudiantes de doctorados que han trabajado en el centro se han ido a trabajar en la industria y existe esa colaboración, pero siempre se puede colaborar más. Pero para eso se necesita una industria también que esté abierta a hacer mejorías y a escuchar cuáles son las implementaciones que se pueden hacer para mejorar el bienestar de los animales. Para la larga estamos todos buscando una sustentabilidad, ¿cierto? Una sustentabilidad en la agricultura. Chévere, muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más. La primera es, ¿la implementación del control por video es costosa? ¿Y en producciones pequeñas se recomendaría implementarla? Perdón, cuando hablas de videos, ¿es como automático o como lo que se hace en investigación, que es observar el video? Yo asumo que se refiere a la investigación que hacían con los videos para detectar cambios. Ya. Bueno, voy a un poquito de lado. Obviamente el video, lo que se hace en investigación, que es tomar un video y más tarde un estudiante o alguien observa ese video, no es tan caro, pero obviamente significa mucho tiempo. Y o sea, grabar es súper fácil, pero al momento en que toca verlos, uno no se imagina la cantidad de tiempo que eso significa. Y en cuanto a la implementación de esta nueva tecnología, es increíble, bueno, como pasa con los celulares y los computadores, estas nuevas cámaras, las infrarrojas y obviamente las de video de buena calidad, ya se han vuelto muy baratas. O sea, hay cámaras infrarrojas que ya uno puede poner en el celular y que lo ocupan para mucho como de construcción o de cosas eléctricas, pero también en cosas de agronomía y como eso de los drones y grabar plantas. Entonces, la tecnología se ha vuelto mucho más común y por lo mismo mucho más barata. Entonces, yo diría que todavía tiene un costo, obviamente, pero lo bueno de esto es que no tienes que ocupar un sensor en el animal, como se ocupan muchos collares o muchos sensores que se ponen en el animal, que obviamente el costo es por animal. Estas cámaras, si en algún momento se puede llegar a ser automático, sería la misma cámara para todos los animales que van entrando y saliendo, y genera un monitoreo más continuo. Entonces yo creo que a medida que va pasando el tiempo y la investigación no va a ser un costo tan alto, y podría ser un buen beneficio. Ahora, como la limitación que tenemos todavía es que todavía no es tan automático como nos gustaría. O sea, todos estos procesos los pasa alguien por un código o algo así. Entonces todavía no es tan automático como nos gustaría, pero sí ha habido otros sensores que comenzaron como investigación, como de sonido y que ve cuando tosen los cerdos, como la cantidad de cerdos que están tosiendo. Esos sensores ya se volvieron comerciales y son muy fáciles de poner arriba. Hay una aplicación, le llega la alarma al productor, listo, y ya no son tan caros. Entonces yo creo que a medida que la tecnología se va volviendo más barata y llega a ser automática, yo creo que es posible ocuparla en producciones más chicas, pero también más grandes. Ya, tenemos una última pregunta de Francisco Simbaña que nos dice, es igual sobre el tema de las gallinas criadas libres de jaulas. Nos dice,
¿Cómo no podemos comprometer el estado sanitario y mantener el bienestar animal? Esa es la pregunta del millón. Del millón. Sí. Yo creo que, bueno, lo más importante que se puede recomendar siempre es el manejo. El manejo y tener prácticas de manejo. En Chile existen las buenas prácticas de manejo, que son como ciertas directrices que se tienen que cumplir. En Australia existe básicamente lo mismo. Asegurarse de que los animales estén monitoreados continuamente, de que existe un recambio del material que se les da a los animales, como la cama, que es como un aserrín que se les da a los animales. Eso tiene que ser cambiado regularmente, porque si no se humedece y eso produce dermatitis en las patas de los pollos y de las gallinas. Yo siento que mucho del impacto de las mejorías que se pueden hacer en bienestar animal tienen que ver con lo que hacemos nosotros y cómo manejamos nosotros a los animales, y cuáles son las medidas de monitoreo que nosotros implementamos. Eso en algunos países está mucho más avanzado que en otros, y es algo que hay que ponerle mucho más trabajo. En algunos países todavía es voluntario, a pesar de que existen directrices, es todavía voluntario. Y como decía antes, creo que también falta todavía mucho investigar cuáles son, desde un punto de vista científico, las necesidades que tienen estos animales, estas aves. Hoy en día se sabe que hay ventajas y desventajas en los dos sistemas, en el sistema intensivo de huevos y en el sistema extensivo de huevos. Ninguno de los dos sistemas es perfecto. Hay menos mortalidad en el sistema intensivo, más mortalidad en el sistema extensivo por distintas razones, pero en el sistema intensivo las aves no pueden moverse tan libremente, no pueden elegir lo que quieren hacer, si quieren estar adentro, si quieren estar afuera. En el otro sistema sí. Y es, al final del día, qué es lo que uno le pone valor a las cosas, cuáles son las ventajas y desventajas y qué tiene más valor ético y moral para uno también. Eso, yo creo que hoy en día lo que se puede hacer en la forma práctica es mirar un poco cuáles son los manejos que se están haciendo, los monitoreos que se están haciendo, y partir por ahí. Ya, muchas gracias. Erika Bolaños nos habla de los cobayos. Si tienen tal vez información sobre cobayos, ¿cómo podrían implementar, qué medidas se podrían implementar para reducir el estrés al momento del faenamiento? Ya que en Sudamérica se utilizan métodos muy tradicionales como golpes en la cabeza. Wow. Claro, Yo, la verdad, no tengo idea de cobayos. Claro. La verdad, pero puedo hacer las averiguaciones correspondientes, y está mi contacto para que nos contacte, pero no me atrevería a decir nada así tan mi cabeza. Me imagino, no sé si hay estudios, de hecho, en cobayos. No sé si, María Fernanda, ¿has visto algún estudio? No, Yo no he visto. no, sí es que he visto estudios ¿en qué? En conejos, pero tampoco mucho. O sea, yo creo que sí, mentiría si sé una forma. Claro. Y eso es un claro ejemplo de por qué, o sea, bienestar animal, como yo decía, es una ciencia súper nueva en teoría, en comparación con otras ciencias, ¿cierto? Lleva 60 años desde que empezó, 30 años desde que ya comenzaron todos los estudios así, más el boom. Y hay muchas cosas que no se han estudiado todavía. Es muy probable que los cobayos se puedan relacionar con otras especies, claramente, pero
pero se podría hacer una investigación de cuáles son las técnicas más comunes que se usan, cuáles son los comportamientos que se ven, las técnicas de manejo que usan. Yo realmente no he visto, y me ha tocado ver hasta del demonio Tasmania estudios, no he visto en cobayos, la verdad. Sería súper interesante explorar esa línea. Sí. Sí. Y probablemente también tiene que ver con lo que mencionamos, que es qué tan grande es la industria, porque de cualquier forma, para nosotros poder promover bienestar animal, tiene que haber un beneficio para el productor, no hay de otra forma. O sea, ellos van a cambiar, muchos porque les interesan los animales, pero muchos otros también por cuánto les benefician su producción. Entonces, ahí va a estar el balance en cuanto la investigación o las mejoras que se hacen, cuánto va a mejorar a esta industria que no es muy grande. Entonces, deben haber estudios, pero seguramente no es tan fácil ni hacerlos ni implementarlos. Yo creo que ahí tiene un buen tema de tesis. Sí. Sí, definitivamente. Chévere. Muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas. María Fernanda, Carolina, les queríamos agradecer porque ha sido una charla muy interesante e importante. A los participantes les comento que esta charla igual está siendo grabada y se va a colgar en los canales de Facebook e Instagram de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la UDLA, por si necesitan ver alguna información, igual los contactos de las expositoras. Agradecerles infinitamente por su tiempo y a los participantes también agradecerles por participar en esta charla. Gracias a ustedes también por la invitación. Sí, muchas gracias y los invitamos a todos a envalentonarse en esta área que es bienestar animal. Es un área súper buena, súper bonita y súper integral, como les decía. Nos sirve a todos, así que... Sí. Sí. Chévere. Muchas gracias. Muchas gracias, cuídense harto, cuídense.